nosotros tenemos la visita de la doctora Adriana María, que es la directora general de promoción para la salud, así que nosotros le hicimos madrugar. Directora, buen día. Buen día, ¿qué tal, Pati? ¿Cómo te va? Gracias por estar con nosotros. Mucha gente está interesada en saber cómo es el nuevo modo seguro de vivir, es el nombre correcto, no modo COVID de vivir. Sí, así mismo, modo seguro de vivir. ¿Y por qué ese nombre? Porque esto es algo que ya está instalado. El COVID es una situación que nos afecta a todos, algunos en mayor o menor medida, que se va a quedar, que no va a desaparecer ni mañana ni en el futuro demasiado inmediato. Entonces tenemos que aprender a vivir con esto y a vivir y convivir. Entonces por eso un poco ese nombre de modo seguro de vivir, porque el objetivo es minimizar todos los riesgos posibles de mitigar. ¿Qué cambia a partir de ahora, doctora? ¿Se entiende que la responsabilidad prácticamente es el doble sobre el ciudadano? Sí, así mismo. Bueno, la verdad que en general la responsabilidad siempre fue del ciudadano. Sí. Y de hecho siempre aprovecho y felicito a la ciudadanía, así como también a los medios y a la comunidad toda por el empoderamiento que ha demostrado desde el comienzo y la adherencia a los protocolos, que sin duda alguna fueron los grandes protagonistas que permiten que hoy tengamos este escenario en nuestro país. ¿Qué es lo que cambia? Que todo lo que hemos aprendido ahora tenemos que traspolarlo al ámbito social. Absolutamente no es que desaparecieron las restricciones. A mí no me gusta mucho que se instale esa premisa, porque es todo lo contrario. Es la aplicación de todo lo que hemos aprendido en el ámbito de los eventos sociales y los encuentros sociales. Ya que está hablando del tema de los encuentros sociales, ¿cómo deben ser los encuentros sociales a partir de ahora, por ejemplo? Porque mucha gente dice, bueno, hasta 20 personas en una familia, en una casa, se puede dar así que uno reciba a los parientes que no es parte del núcleo, porque yo puedo tener un tío o una tía, pero no es parte de mi núcleo, y puede venir tranquilamente a mi casa. Sí, puede venir tranquilamente a tu casa si vos te sentís segura y sabés y entendiste e incorporaste todo lo que fuimos aprendiendo en todo este tiempo. ¿Qué te quiero decir con eso? Esencial el lavado de las manos, mantener una distancia. Por supuesto, la gente que forma parte del núcleo familiar que recibe, por ejemplo, una visita, ellos sí pueden estar más o menos juntos. Pero el resto es mejor mantener la distancia, es mucho mejor que sea al aire libre, que se use lo máximo posible el tapaboca, que se saque solamente en el momento por ahí de repente de comer algo, de picar, tener en cuenta el horario, ¿verdad? Si bien existe ahora una ampliación en el horario, cuanto más tiempo estamos, más riesgo tenemos. Entonces, limitar también y no exponerse innecesariamente. Doctora, ayer cuando usted estaba con nosotros en La Lupa, increíble la cantidad de consultas que llovían al WhatsApp, de las líneas del canal. Nosotros queremos habilitar justamente el WhatsApp para aquellas consultas que la gente quiera hacer, y es el 0981-169-744. Entonces la gente puede ir consultando aquellas dudas que tenga. Doctora, cuando usted hablaba del tema de las visitas, mantener lo máximo posible el tapabocas, si no es tu visita aparte de tu núcleo. El tema de los cubiertos, ¿qué pasa cuando esa persona tiene, obviamente generalmente es un almuerzo, los domingos sobre todo, sí. ¿Qué pasa? ¿Uno debe llevar los cubiertos o no hace falta eso? Bueno, en teoría vamos a reunirnos con gente que es de nuestra confianza, ¿verdad? Sean las familias extendidas, sean los amigos, los compañeros de trabajo. Entonces, en ese marco de confianza, tiene que existir tácitamente un pacto social, un compromiso. Yo tengo que, por ejemplo, suponete que yo te invito a comer a mi casa. Yo tengo que estar segura que vos te cuidás por lo menos de la misma manera que yo me cuido. Y vos tenés que tener la confianza de que yo voy a desinfectar todo lo que vamos a servir, a tocar, etcétera, etcétera. Como decía ayer en la Lupa, hay muchísima gente, se hizo eco, ¿verdad? Hay gente que va a querer hacer eso, de encargarse como anfitriona ella misma de todos los detalles, y hay otras que, por ejemplo, vamos a pedir que el famoso traer cubiertos, si es que te sentís más cómodo o si es que existe ese grado de confianza y grado de relajación, digamos, ¿verdad? Relajación en el sentido de poder decir eso, ¿verdad? Lo importante es que no se comparta. Y lo importante es que tengamos en cuenta que no es solamente el mate o el tereré lo que no hay que compartir, ¿verdad?
En general, es mucho mejor que una sea la persona que manipula la comida. La gente que tuvo la oportunidad de ir a un restaurante o a ir a disfrutar de alguno de los servicios de los sectores gastronómicos, se habrá dado cuenta cómo es un poco el servicio. Entonces, eso más o menos en el momento de la comida en nuestras propias casas. Bueno, ahora hablamos del tema de la comida, el cuidado, el tema de lo que tanto uno se atajó muchas familias, tiene que ver con lo que estamos viendo en imágenes en este momento. Sí. El abrazo familiar, ¿cómo se debe dar a partir de ahora, doctora? ¿Cómo es el abrazo? Vamos a ir por orden con la fotografía y la doctora nos va a explicar por qué de esa forma y por qué esa persona tiene que hacer eso. Doctora, estamos hablando de una persona de la tercera edad, por ejemplo, en la imagen que estamos viendo ahora, la que está atrás. Sí, bueno, en general, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Vamos a volver a reencontrarnos, vamos a volver a abrazarnos con ese grupo de 12, con ese núcleo, con ese grupo que va a ir a un encuentro particular. Por ejemplo, mis tías a quien yo no veía hace mucho tiempo. Sí. Bueno. Vos le invitas a tu casa, ¿verdad? En ese momento o en la casa de ella, donde sea, lo que quiero decir es que es un encuentro, que no nos vamos a abrazar así en el súper, por ejemplo, o en el shopping. Lo ideal sería en ese grupo, cuando estoy en ese encuentro íntimo de 12 personas. ¿Qué es lo importante? Que tengamos las mascarillas. ¿Qué es lo importante? Que no nos estemos mirando cara a cara. Por eso ves ahí, por ejemplo, esta foto, se ve por ejemplo, esa explica. foto. Se ve, por ejemplo, los niños, ¿verdad? Que tienen una estatura menor, por supuesto, que el adulto, le pueden abrazar así, tomándole de la cintura a los abuelos. ¿Qué evitamos ahí, doctora? El contacto de rostro con rostro. De rostro ¿verdad? con rostro, exactamente. Pueden hacerlo así, o si son más chicos en la rodilla, podemos pasar. O sea, no hace falta, podemos pasar la imagen de a poquito y la doctora va explicando. O sea, no hace falta que yo me agache para abrazar a mi sobrino, a mi hijo, sino que aprovecharlo y hacerlo acá más o menos por la pancita más. Sí, hay que evitar el contacto cara con cara. Cara con cara. A ver, otra de las imágenes que nosotros tenemos que la doctora nos facilitó y otra gente también que ya está practicando cómo es el nuevo Ahí, abrazo. por ejemplo, está también. otro abrazo. A mí me gusta muchísimo porque creo que es el que minimiza al máximo los riesgos. La persona adulta se pone de atrás, Sí. le contiene en un abrazo al niño y, por ejemplo, le puede besar la cabecita, ¿verdad? En ese caso, por ejemplo, sí, uno se puede agachar, pero Sí. si el niño está de espalda Exactamente, y obviamente claro. el abuelo o la persona de la tercera edad queda de esta manera. Sí. A ver la otra imagen que tiene ya en breve. Esta es también. Esta también es aplicable para amigos, padre, hijo, abuela, nieta. O sea, creo que va a ser nuestro abrazo universal por mucho tiempo. Evitar ese contacto de cara con cara. Evitar el contacto de cara con cara, ¿verdad? Mirar en direcciones opuestas y contener con un abrazo. Ya. Y los niños, ¿cómo deben? Hay imágenes de niños, entre niños, porque es imposible pedirle al niño, no le abraces a tu primito, no le toques a tu hermana, a tu sobrinita, este mismo abrazo minimiza los riesgos también entre los niños. Sí. Pero tenemos que hablarle a los niños, tenemos que enseñarle a los niños. Acuérdense que nuestros niños tuvieron muchísimo tiempo aislados y muchísimo tiempo perdiendo, digamos, este ejercicio del contacto social. Sí. Entonces va a ser sumamente importante. Yo creo que los padres, los tíos, la gente que está en contacto con niños, de hecho con el Ministerio de Educación vamos a estar también reforzando estas ideas. Ahí está por ejemplo, una... yo ahí está la imagen. No, acá está, doctora mía, usted puede mirar acá atrás, también tiene la imagen, si quiere mirar, acá está. Ahí están, por ejemplo, dos niñitas. Sí. ¿Cómo debe ser? Con este abrazo seguro. A mí me emociona muchísimo estas fotos, ¿verdad? Porque demuestra un poco esas ganas que tenemos de sobrevivir, ¿verdad? Esas ganas que tenemos de reencontrarnos, y esta es una manera segura de hacerlo. Sí, hay que evitar ese contacto, repetimos. Entonces, cuando uno está con el rostro hacia la derecha, el otro niño hacia la izquierda. O sea, es una cuestión directamente de práctica. Ahí vemos, por ejemplo, que un chico es un poco más pequeño que el otro y también se queda a la altura de la pancita. O sea, evitar, la consigna es evitar el contacto rostro con rostro, doctora, en este caso. Llegan algunas consultas al WhatsApp, dice, ¿los niños pueden ir al súper y a las tiendas del shopping? Es la pregunta, doctora. De poder, ahora pueden, porque hay un decreto que habilita el libre desplazamiento de los niños con un adulto de su núcleo responsable. Sin embargo, me parece que tengo la obligación de recomendarles que esta aproximación de los niños
a la salida sea de una manera gradual. ¿Qué quiero decir con eso? Empecemos con las actividades físicas, empecemos con estos encuentros, empecemos con ciertas actividades, a lo mejor culturales, deportivas. Acuérdense que durante mucho tiempo, como vuelvo a repetir, los niños no han salido, ¿verdad? Y a lo mejor no tienen ese ejercicio aún instalado de lavado las manos, de marcar la distancia. Tenemos que prepararle a los niños para eso. Tenemos que haya una práctica antes. Claro, o por lo menos hablar, ¿verdad? Por lo menos comentarles, ¿verdad? Porque muchísimos niños, por ejemplo, mi hijo nunca se fue a un supermercado. La experiencia puede ser choqueante. Desde, ustedes mismos se acuerdan cómo comprábamos antes y ahora no, para nosotros ya es normal, pero para ellos no. Entonces, esto tiene que ser un proceso realmente paulatino. Otra consulta que hacen en el WhatsApp al 81-169-744, dicen, niños a partir de los 1 año ya pueden ingresar al supermercado y shopping, dice, también preguntar. Lo otro a los niños ahora está a partir de 1 año. Sí, no hay un límite de edad. No hay un límite de edad. El tema en esos casos es que uno les pone a sus hijos. O sea, una conciencia ya del adulto. Claro, porque en ese caso, por ejemplo, un niño de 1 año no usa tapaboca. Justamente preguntan acá eso. Sí. Dice, los bebés no pueden usar tapabocas, no pueden controlar la respiración, doctora, por eso no, ¿verdad? Por eso, no pueden. Y uno les pone, y no solamente les pone al SARS-CoV-2, les pone a un montón de otros virus y otras bacterias, y este no es precisamente un momento de exponerse innecesariamente, ¿verdad? Si se puede evitar, mucho mejor que se evite, ¿verdad? ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? Tratemos de focalizar un poco estas salidas con los niños a lugares al aire libre. ¿Por qué lugar al aire libre? Porque cada vez hay más evidencia que los lugares al aire libre minimizan al máximo las posibilidades de un contagio masivo. Nuestro compañero Fito también está acá, así que cuando él quiera hacer una consulta no hay ningún problema. Doctora, el tema de las embarazadas y los encuentros, dicen, por ejemplo, ¿se pueden hacer ya los baby showers? Dicen. Bueno, ahí otra vez, lo mismo que decía al comienzo, ¿verdad? De poder hacer, se podría hacer, pero es un riesgo. ¿Por qué es un riesgo? Porque justamente la embarazada está en un momento muy sensible de su vida, ¿verdad? Y hay que extremar los cuidados en ese caso. En ese caso, por ejemplo, la distancia, sí o sí, el uso de tapabocas y que el grupo sea muy reducido, muy reducido. Y bueno, eso. En este caso. Bueno, cuando hablamos de un grupo que sea muy reducido, siempre vamos a hablar de un grupo que no es parte del núcleo. Por ende, hay que aclarar, doctora, obligatorio el uso de tapabocas. Hoy no se levantó la cuestión protocolar sanitaria del no uso de tapabocas, distanciamiento, lavado de manos. Eso está más vigente que nunca. Al contrario, así mismo como decís, más vigente que nunca. Por eso a mí no me gusta el término de liberación de restricciones. No, es una ampliación de todas las medidas a otros sectores. Y el tema de las fiestas, ya empieza a preguntar la gente, ya se habilitó, por ejemplo, para 20 personas, creo que en otro mes más para 50. ¿Cómo se da eso? ¿Quiénes van a ser los encargados del control, por ejemplo? Sí, es para 30 personas. Inicialmente. Inicialmente. Y luego. Sí, bueno, y ahí me parece importantísimo aclarar el concepto de evento. El concepto de evento es una celebración en general de una ocasión muy particular o de un ritual que tiene una organizadora que es la encargada y la responsable de que se cumplan todos los protocolos. Esta persona no solamente va a organizar y se va a encargar de que todo esté correcto y en orden, sino que también va a anunciar este evento a la comisaría más cercana. Sí. Y vamos a tener ese apoyo de las otras carteras para controlar. Pero todo eso, ¿verdad? Acá tiene que ser primordial el control social. Y si yo misma estoy invitada a un lugar en donde me doy cuenta que las cuestiones se están desbordando, yo voy a ser la perjudicada.
Entonces me voy a retirar nomás también, amablemente, Yo ¿verdad? te quiero mostrar, doctora, en breve, cuando nos diga el señor director, nuestra productora Alba, las imágenes de la costanera ayer. En breve, seguramente, para que miremos y nos diga si está bien o está mal lo que pasó ayer en la costanera. Sí. Acá dice, buen día, doctora, si los niños se pueden ir a un supermercado, entonces entiendo que también pueden asistir a la misa, dice. Es una cuestión de conciencia, ¿verdad, doctora? Es una cuestión de conciencia y también ahí depende de las congregaciones. ¿Y por qué digo esto? Anteriormente había misas especiales para niños. Anteriormente también existían eventos como casamientos en donde el organizador te decía, esta invitación es para adultos y no están invitados los niños. O sea, eso depende mucho también de quién organiza. En el caso de la iglesia, por ejemplo, nosotros tenemos 50 números, digamos, que puede dar la iglesia. Imagínate que vos sos una madre que tiene 3 hijos. Ya son 4 los números que te va a dar la iglesia y va a haber gente que va a quedar sin lugar, por ejemplo. Entonces, eso ya lo coordina cada congregación y lo maneja cada congregación. O sea, es importante que los padres, los encargados, los adultos digan, es imprescindible que yo le lleve al súper a mi hijo, es muy importante que yo lo lleve a la farmacia, es sí o sí una cuestión de vida o muerte que yo lo lleve a la iglesia, por ejemplo. O sea, es una... Eso, en la conciencia acá está el número 1, el número 2, el número 3. Un consejo que yo daría en general es que estas aproximaciones sociales de los niños sean paulatinas y que cuando yo voy a armar ese grupo de 12 personas que van a ir a mi casa, que priorice también a mi hijo. Entonces, por ejemplo, le puedo invitar a un compañero de trabajo que tiene un hijo o una hija más o menos de la misma edad con quienes pueden jugar. Entonces, ahí voy armando también una red social de apoyo a ese niño y me parece que eso sería un buen puntapié inicial para después ir integrándonos a todas las otras actividades. Doctora, quiero cerrar esta entrevista con esta imagen que vamos a pasar y tiene que ver con lo que pasaba ayer de tardecita allá, inclusive de noche, en la zona de Costanera. A ver si podemos ver, por favor. Tiene audio ambiente, esto sí podemos poner, ¿verdad? Ahí está. Ahí ya vamos a poner. Eso quería que escuche. Estaban bailando, estaban cantando, tapaboca casi nada, los vehículos abiertos la parte trasera, música, algunos que otros nomás con tapaboca. ¿Esto se puede hacer, doctora, hoy? No. Lastimosamente, como en todas las otras situaciones, existe gente que se adhiere y existe gente que no se adhiere, ¿verdad? Evidentemente tiene que existir un poco más de fuerza, digamos, tanto a nivel de los sectores que se encargan de controlar, así como también del control social, ¿verdad? Este es un espacio hermoso para ir a realizar actividad física de una manera individual o como ahora se permite en pequeños grupos. Perfecto. Dentro de todo es al aire libre, pero así de esa manera lo único que se logra es realmente extender este flagelo, ¿verdad? Y como siempre digo, hay mucha gente que no cree, hay mucha gente que piensa, a mí no me va a pasar. Lastimosamente, este virus no discrimina y va a haber un momento en que, bueno, ahí veo que son todos jóvenes, pero algún papá, algún abuelo va a terminar en terapia y van a recordar este momento. Doctora Adriana Amarilla, muchísimas gracias por llegar a los estudios NPI. Gracias a ustedes. Bueno, Fito.